Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación. D. Indicación de los mecanismos utilizados para la generación del código. E. Sede electrónica a la que pueden acceder los interesados para la verificación del contenido de la actuación o documento. F. Plazo de disponibilidad del sistema de verificación respecto a los documentos autorizados mediante este sistema. 4. La administración responsable de la aplicación de este sistema dispondrá de un procedimiento directo y gratuito para los interesados. El acceso a los documentos originales se realizará de acuerdo con las condiciones y límites que establece la legislación de protección de datos personales u otra legislación específica, así como el régimen general de acceso a la información administrativa establecido en el artículo 37 de la Ley 30.992, de 26 de noviembre. 5. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la constancia de la autenticación e integridad de los documentos con posterioridad al vencimiento del plazo de disponibilidad del sistema de verificación, a los efectos de su posterior archivo. 6. Con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica y posibilitar la verificación de la autenticidad de los documentos electrónicos sin necesidad de acceder a la sede electrónica. Para cotejar el código seguro de verificación, podrá superponerse a este la firma mediante sello electrónico regulada en el artículo anterior. Artículo 21. Firma electrónica mediante medios de autenticación personal. El personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes utilizará los sistemas de firma electrónica que se determinen en cada caso, entre los siguientes. A. Firma basada en el Documento Nacional de Identidad Electrónico. B. Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración General del Estado expresamente admitidos con esta finalidad. C. Sistemas de código seguro de verificación, en cuyo caso se aplicará, con las adaptaciones correspondientes, lo dispuesto en el artículo 20. Artículo 22. Características de los sistemas de firma electrónica basados en certificados facilitados al personal de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos. 1. Los sistemas de firma electrónica basados en certificados facilitados específicamente a sus empleados por la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes solo podrán ser utilizados en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupen o para relacionarse con las administraciones públicas cuando éstas lo admitan. 2. La firma electrónica regulada en el presente artículo deberá cumplir con las garantías que se establezcan en las políticas de firma que sean aplicables. 3. Los certificados emitidos para la firma, se denominarán certificado electrónico de empleado público y tendrán, al menos, el siguiente contenido. A. Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación certificado electrónico de empleado público. B. Nombre y apellidos del titular del certificado. C. Número del documento nacional de identidad o número de identificación de extranjero del titular del certificado. D. Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado. E. Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus servicios el titular del certificado. 4. Los contenidos especificados en el apartado anterior no serán exigibles para los certificados que se utilicen en aquellas actuaciones que realizadas por medios electrónicos afecten a información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional o a otras actuaciones, en las que esté legalmente justificado el anonimato para su realización. En estos casos, los prestadores de servicios de certificación podrán consignar en el certificado Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 17. Electrónico, a petición de la administración solicitante, un seudónimo. Estos certificados se denominarán certificados electrónicos de empleado público con seudónimo. Tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de empleado público y al menos, el siguiente contenido.
A. Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación. Certificado electrónico de empleado público con seudónimo. B. Seudónimo del titular del certificado, consistente en su número de identificación profesional u otro indicador proporcionado por la administración correspondiente. C. Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado. D. Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus servicios el titular del certificado. Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar que se les revele la identidad de los firmantes con certificado electrónico de empleado público con seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15.999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En ese caso, el prestador de servicios de certificación actuará de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. Capítulo 3. Disposiciones comunes a la identificación y autenticación y condiciones de interoperabilidad. Artículo 23. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación. 1. Los prestadores de servicios de certificación admitidos deberán cumplir las obligaciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como las condiciones generales adicionales a que se refiere el apartado 3. 2. Los prestadores de servicios de certificación deberán facilitar a las plataformas públicas de validación que se establezcan conforme a lo previsto en este Real Decreto acceso electrónico y gratuito para la verificación de la vigencia de los certificados asociados a sistemas utilizados por los ciudadanos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 3. Las condiciones generales adicionales a que se refiere el artículo 4.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se aprobarán mediante Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica. Corresponde a los Ministerios de la Presidencia y de Industria, Turismo y Comercio publicar la relación de prestadores de servicios de certificación admitidos y de controlar el cumplimiento de las condiciones generales adicionales que se establezcan. Artículo 24. Política de firma electrónica y de certificados. 1. La política de firma electrónica y certificados en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos está constituida por las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, la política de firma electrónica y certificados deberá contener en todo caso: a. Los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante los órganos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. B. Las especificaciones técnicas y operativas para la definición y prestación de los servicios de certificación asociados a las nuevas formas de identificación y autenticación de la Administración General del Estado recogidas en el presente Real Decreto. C. La definición de su ámbito de aplicación. 3. La política de firma electrónica y certificados será aprobada por el Consejo Superior de Administración Electrónica mediante resolución del Secretario de Estado para la Función. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 18. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo de aprobación de la política de firma electrónica y certificados extractado, y de forma íntegra en la sede del punto de acceso general de la Administración General del Estado. Artículo 25. Plataformas de verificación de certificados y Sistema Nacional de Verificación. 1. El Ministerio de la Presidencia gestionará una plataforma de verificación del estado de revocación de los certificados admitidos en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Esta plataforma permitirá
verificar el estado de revocación y el contenido de los certificados y prestará el servicio de forma libre y gratuita a todas las administraciones públicas, españolas o europeas. 2. En el ámbito de sus competencias, los departamentos ministeriales y organismos públicos podrán disponer de sus propias plataformas de verificación del estado de revocación de los certificados. 3. Para mejorar la calidad, robustez y disponibilidad de los servicios de verificación que se ofrecen a todas las administraciones públicas, se creará el Sistema Nacional de Verificación de Certificados compuesto por la plataforma referida en el apartado 1 y aquellas otras que, cumpliendo con lo especificado en el apartado 4, se adhieran al mismo. Las plataformas adheridas al Sistema Nacional podrán delegar operaciones concretas de verificación en cualquiera de ellas. En particular, la operada por el Ministerio de la Presidencia proporcionará servicios de validación de certificados del ámbito europeo al resto de plataformas. 4. Las plataformas de servicios de validación que se integren en el Sistema Nacional de Verificación de Certificados deberán cumplir con los siguientes requisitos. A. Deberán poder obtener y procesar de forma automática las listas de certificados admitidos expedidas de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto y cumplirán con las particularidades que se establezcan en la política de firma y certificados electrónicos que sea de aplicación. B. Deberán resultar accesibles y prestar sus servicios prioritariamente a través de la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas, en las condiciones de seguridad y disponibilidad adecuadas al volumen y la criticidad de los servicios que las usen, pudiendo no obstante contar, como respaldo, con otras vías de acceso. C. Deberán disponer de documentación y procedimientos operativos del servicio. D. Deberán garantizar un nivel de servicio que asegure la disponibilidad de la información de estado y validación de certificados en las condiciones que se establezcan en la política de firma y certificados electrónicos. E. Dispondrán de una declaración de prácticas de validación en la que se detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir en relación con los servicios de verificación. La declaración estará disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito. F. Deberán habilitar los mecanismos y protocolos de llamada y de sincronización que sean necesarios para crear el Sistema Nacional de Verificación de Certificados y acceder a los servicios universales de validación que ofrezca la plataforma operada por el Ministerio de la Presidencia. Basarán su operatividad en las directrices definidas en la política de firma y certificados electrónicos en el ámbito de la Administración General del Estado. G. Cumplirán lo establecido en los esquemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad respecto de las condiciones generales a las que deberán someterse las plataformas y servicios de validación de certificados. Título I. Registros electrónicos. Artículo 26. Registros electrónicos. Derogado. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 19. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2020-11043, produzcan efectos. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. Todos los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, así como sus organismos públicos, deberán disponer de un servicio de registro electrónico, propio o proporcionado por otro órgano u organismo, para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y actuaciones de su competencia. Artículo 27.
Creación de registros electrónicos. Derogado. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2020-11043, produzcan efectos. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, .d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. 1. La creación de registros electrónicos se efectuará mediante orden del ministro respectivo o resolución del titular del organismo público, previa aprobación del ministro de la Presidencia, salvo para los organismos públicos en los que no resulte preceptiva, de acuerdo con su normativa específica de organización. Los organismos públicos podrán utilizar los registros electrónicos del departamento ministerial del que dependan, para lo cual suscribirán el correspondiente convenio. 2. Las disposiciones que creen registros electrónicos contendrán, al menos, a. Órgano o unidad responsable de la gestión. B. Fecha y hora oficial y referencia al calendario de días inhábiles que sea aplicable. C. Identificación del órgano u órganos competentes para la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean del ámbito de competencia del registro, e identificación de los trámites y procedimientos a que se refieren. D. Medios de presentación de documentación complementaria a una comunicación, escrito o solicitud previamente presentada en el registro electrónico. 3. En ningún caso tendrán la condición de registro electrónico los buzones de correo electrónico corporativo asignado a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos. 4. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico. Artículo 28. Funciones de los registros electrónicos. Derogado. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 20. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2020-11043, produzcan efectos. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, .d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. Los registros electrónicos realizarán las siguientes funciones. A. La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que correspondan de acuerdo con su norma de creación, y de los documentos adjuntos, así como la emisión de los recibos necesarios para confirmar la recepción en los términos previstos en el artículo 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. B. La remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias en los términos del presente Real Decreto y del artículo 24.2.b, de la Ley 11/2007, de 22 de junio. C. La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida. D. Funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. Artículo 29. Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden ser rechazados en los
Registros electrónicos. 1. Los registros electrónicos podrán rechazar los documentos electrónicos que se les presenten, en las siguientes circunstancias. A. Derogada. Téngase en cuenta que se deroga la letra A, del apartado 1 por la disposición derogatoria única. 2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2020-11043. Produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. A. Que se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del ámbito de la Administración General del Estado. B. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema. C. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación del correspondiente documento, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. D. Derogada. Téngase en cuenta que se deroga la letra D, del apartado 1 por la disposición derogatoria única. 2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 21. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2020-11043. Produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. D. Que se trate de documentos que de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 32 deban presentarse en registros electrónicos específicos. 2. En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias y dirección en la que pueda presentarse. Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo. 3. Cuando concurriendo las circunstancias previstas en el apartado 1, no se haya producido el rechazo automático por el registro electrónico, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia. Artículo 30. Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. 1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los registros electrónicos durante las 24 horas de todos los días del año. 2. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible solo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios del registro electrónico con la antelación que, en cada caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. Alternativamente, podrá establecerse un redireccionamiento que permita utilizar un registro electrónico en sustitución
de aquel en el que se haya producido la interrupción. 3. El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado electrónicamente, mediante alguno de los sistemas de firma del artículo 18 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, con el siguiente contenido. A. Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el formulario de presentación. B. Fecha y hora de presentación y número de entrada de registro. C. En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos. D. Información del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable. Artículo 31. Creación, naturaleza y funcionamiento del registro electrónico común. Derogado. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 22. Con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2021-1043, produzcan efectos. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, .d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. 1. Se crea el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado, accesible a través del punto de acceso general establecido en el artículo 9. 2. El Registro Electrónico Común será gestionado por el Ministerio de la Presidencia. 3. El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos. 4. El Registro Electrónico Común informará al ciudadano y le redirigirá, cuando proceda, a los registros competentes para la recepción de aquellos documentos que dispongan de aplicaciones específicas para su tratamiento. 5. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se establecerán los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico Común, incluyendo la creación de un fichero ajustado a las previsiones de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, así como los demás aspectos previstos en el artículo 27.2. Título V. De las comunicaciones y las notificaciones. Capítulo 1. Comunicaciones electrónicas. Artículo 32. Obligatoriedad de la comunicación a través de medios electrónicos. Derogado. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2021-1043, produzcan efectos. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, .d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. 1. La obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los órganos de la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes, en los supuestos previstos en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá establecerse mediante orden ministerial. Esta obligación
puede comprender, en su caso, la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos, así como la necesaria utilización de los registros electrónicos que se especifiquen. 2. En la norma que establezca dicha obligación se especificarán las comunicaciones a las que se aplique el medio electrónico de que se trate y los sujetos obligados. Dicha orden deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y en la sede electrónica del órgano u organismo público de que se trate. 3. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 23. Artículo 33. Modificación del medio de comunicación inicialmente elegido. Derogado. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2021-1043, produzcan efectos. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, .d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. Salvo las excepciones previstas en el artículo anterior, los ciudadanos podrán modificar la manera de comunicarse con los órganos u organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, que comenzará a producir efecto respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente. Artículo 34. Comunicaciones entre los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 1. Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse entre ellos. Solo con carácter excepcional se podrán utilizar otros medios de comunicación cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos por causas justificadas de carácter técnico. 2. Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse con otras administraciones públicas. No obstante, se podrán utilizar otros medios de comunicación atendiendo a los medios técnicos de que éstas dispongan. Se suscribirán los convenios necesarios para garantizar las condiciones de dicha comunicación, salvo cuando dichas condiciones se encuentren reguladas en normas específicas. Capítulo 2. Notificaciones electrónicas. Artículo 35. Práctica de notificaciones por medios electrónicos. Derogado. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2021-1043, produzcan efectos. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, .d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. 1. Los órganos y organismos públicos de la Administración General del Estado habilitarán sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada.
Página 24. 2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes. A. Mediante la dirección electrónica habilitada en la forma regulada en el artículo 38 de este Real Decreto. B. Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de recibo que deje constancia de la recepción en la forma regulada en el artículo 39 de este Real Decreto. C. Mediante comparecencia electrónica en la sede en la forma regulada en el artículo 40 de este Real Decreto. D. Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica. Artículo 36. Elección del medio de notificación. Derogado. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2020-11043, produzcan efectos. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, .d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. 1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por el interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 2. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en el presente Real Decreto. 3. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. 4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica. 5. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada. Las administraciones públicas podrán advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación. 6. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones. En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el resto de las resoluciones o actos del procedimiento deberán notificarse por el medio y en la forma que proceda conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el presente Real Decreto. Artículo 37. Modificación del medio de notificación. 1. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30.992, de 26 de noviembre, excepto en los casos en que la notificación por medios electrónicos tenga Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 25.
Carácter obligatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007. De 22 de junio. 2. En la solicitud de modificación del medio de notificación preferente deberá indicarse el medio y lugar para la práctica de las notificaciones posteriores. 3. El cambio de medio a efectos de las notificaciones se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan desde el día siguiente a la recepción de la solicitud de modificación en el registro del órgano u organismo público actuante. Artículo 38. Notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica habilitada. 1. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica habilitada siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos. A. Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación. B. Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo. C. Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido. D. Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la identidad del usuario. 2. Bajo responsabilidad del Ministerio de la Presidencia existirá un sistema de dirección electrónica habilitada para la práctica de estas notificaciones que quedará a disposición de todos los órganos y organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que no establezcan sistemas de notificación propios. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de 3 años sin que se utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al interesado. 3. Cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con carácter obligatorio, la dirección electrónica habilitada a que se refiere el apartado anterior será asignada de oficio y podrá tener vigencia indefinida, conforme al régimen que se establezca por la orden del Ministro de la Presidencia a la que se refiere la disposición final primera. Respecto del resto de direcciones electrónicas habilitadas, dicho régimen se establecerá mediante orden del titular del departamento correspondiente. Artículo 39. Notificación mediante recepción en dirección de correo electrónico. Derogado. Téngase en cuenta que se deroga este artículo por la disposición derogatoria única .2.g, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOEA 2015-10565. No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por la disposición final 9 del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, Ref. BOEA 2021-1043, produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, .d. Acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de abril de 2021, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas. Redacción anterior. Se podrá acordar la práctica de notificaciones en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 26.